Ante los retos se necesita asertividad y enfoque. Sobre este tema nos hablará hoy nuestro colaborador Fausto Barajas, analista económico y especialista en infraestructura. ¿Cómo estás, Fausto? Bien, Darío, buenas tardes al auditorio. Pues así, Darío, hace unos días platicábamos sobre la salida del Plan México y veíamos que era poner un documento que sirve mucho para dar rumbo, que si podía tener mejoras o mayor profundidad por áreas, creo que era un buen punto de inicio del gobierno para poner algo sobre la mesa de hacia dónde quiere dirigir el país o qué quiere hacer en términos de infraestructura, de inversión, de competitividad, y creo que es un buen inicio. Ahora, después de eso, ¿qué viene? También hemos tenido datos, por ejemplo, la semana pasada que publica el INEGI, donde vemos que nuestra economía ya con datos está en desaceleración. Al último trimestre del 24 vimos que la economía, comparado con el último trimestre del 23, apenas creció 0.6%. Y si ves ya el año, seguramente creceremos del orden del 1.5%. Esto ya estás viendo que si bien no es una recesión, nuestra economía está creciendo menos que lo que venía creciendo en años previos después de la pandemia. Este crecimiento que tienes en el último trimestre es el más bajo en los últimos 15 trimestres desde la pandemia, igual el crecimiento en los últimos 4 años anualmente. En términos de empleo, se perdieron cerca de 700,000 empleos en diciembre y en el año solo creamos cerca de 170,000 empleos. Lo cual, lo que estamos diciendo, vamos en, digamos, franca desaceleración y ahí viene uno de los retos. Creo que ahí, cuando digo enfoque y asertividad, creo que el gobierno tiene que seguir enfocado, aunque tenemos muchos retos, está la relación con Estados Unidos, más que la incertidumbre, más que los aranceles, es la incertidumbre de cómo vamos a acabar acomodándose en una relación, porque los aranceles no nada más perdería México, también los Estados Unidos, y del otro lado también van a cabildear porque esos aranceles no surtan efecto, porque también se va a dañar la economía americana. Pero creo que más que la incertidumbre de los aranceles es cómo vamos a establecer una relación con los Estados Unidos. Tenemos la incertidumbre de la restricción presupuestal, de que el crecimiento va a ser menor a lo planeado en los criterios de política económica. Todas esas variables van a impactar en el 25. También hay que decirlo, el crecimiento esperado, que es del 1%, es incluso arriba de lo que hemos visto en otros sexenios el primer año. Creo que aquí el reto es que este Plan México, como lo decíamos hace varios días, empiece a tener ejecución, que se empiece a ver que se empieza a mover el gobierno en sus diferentes áreas. Lo que decíamos, la presidenta puso el saque, creo que las diferentes áreas ya deberían estar viendo ¿No cómo lo están hacerlo. haciendo? Yo creo que todavía, a ver, los gobiernos van a veces lento y el cambio de administración siempre cuesta trabajo echarlo a andar, pero creo que deberíamos ver ya también más cosas o deberías ver que el sector privado empiece también a empujar en el gobierno para inversiones o ver cómo se van a hacer las cosas, los proyectos de Pero la infraestructura. iniciativa privada necesita también certidumbre, necesita Totalmente, seguridad para señales, poder ¿no? invertir. Señales de por dónde va a ser. Creo que, bueno, uno de los factores de incertidumbre va a ser cómo se va a aterrizar la reforma judicial. Más allá de que si se pierden ciertas cosas, creo que ya el tema va para adelante. Hay que ver cómo se va a aterrizar y cómo va a funcionar eso en términos de la inversión privada y, bueno, y la inversión pública que debe dar certidumbre a los privados que inviertan, por ejemplo, en infraestructura. Ahí creo que es donde debemos tener el enfoque y la asertividad de que ese plan veamos cómo se empieza a ejecutar y no nada más perdernos en todos los factores que están inciertos o que están de riesgo en el panorama. Creo que hay un plan de ruta, ese hay que verlo cómo se empieza a bajar y como bien dices, debe haber mayores señales de cómo se van a empezar a hacer, aún con restricciones presupuestales, si el sector privado va a poder nuevamente participar con el gobierno en proyectos de infraestructura y cómo. Si tú fueras un inversionista o un industrial que quiere subirte a este Plan México, más allá de tener certidumbre sobre la reforma judicial, ¿qué otra cosa pedirías? ¿Qué otra garantía? Yo creo que lo que veíamos o platicamos aquí hace unos días, probablemente el gobierno necesita, déjame llamarlo así, un mariscal de campo, que cuando yo vi con la presidenta, bueno, sí en la presidenta, a que logren aterrizar estas políticas públicas del Plan México o esos proyectos, que tenga capacidad de ejecución y que pueda articular y destrabar temas que ocurren siempre burocráticos o a veces diferentes opiniones dentro del gobierno para tomar un rumbo respecto a qué va a ocurrir con un proyecto o no va a ocurrir, para que puedas tener certidumbre y mayor claridad de los tiempos y cómo se van a ejecutar los Una proyectos. especie de un zar del Plan México. Yo creo que sí, o sea, y lo decíamos aquí, del nivel de los secretarios de Estado para que sea pares o lo respeten y pueda articular y entienda qué es lo que se está haciendo. Creo que eso ayudaría muchísimo para que las cosas empiecen a mover, a pesar de las cosas que tienes de incertidumbre en el escenario durante 2025. ¿El factor Trump puede de alguna manera incidir para mal con esos
planes, con esos proyectos? Yo creo que, a ver, más que para, yo creo que también es una oportunidad, porque el tema también, esto que está haciendo Trump es más bien reenfocar el tema hacia adentro, déjame decirlo, de un bloque económico, con estas amagues que está haciendo en términos de aranceles, que tiene que ver con la migración y la seguridad. Yo ahí veo que si le encontramos la manera de relacionarnos o lo que esté esperando del otro lado el gobierno americano, creo que México puede sacar mucha ventaja y puede retomar cosas como el nearshoring, tiene que sacar provecho de estas inversiones y creo que a México le puede ir bien. O sea, si logramos entender bien y leer lo que el gobierno americano requiere de colaboración del gobierno mexicano, creo que ahí podemos tener un buen resultado para el país. Y creo que en eso estamos, yo creo que vamos a acabar entendiendo, pero esto va a ser un tema prueba y error, ¿no? En estos seguramente meses en lo que acabas de entender cómo va a ser la relación. Ahí hay un gobierno nuevo, aquí hay un gobierno nuevo, ¿no? Fausto Barajas, analista económico, especialista en infraestructura. Muchas gracias por haber venido. Darío, muchas gracias. Buenas tardes al auditorio.